Bueno, hoy nos vamos a dar una pequeña privilegio, te diría un pequeño privilegio en el programa, que es charlar de botánica, de verde. Con Josefina siempre decimos que también hay que buscarla, las buenas noticias. Y una buena noticia es tener el jardín de la ciudad de Buenos Aires, el jardín botánico Carlos Taiz, a disposición de todos nosotros. Y estamos con Graciela Barreiro, que es ingeniera agrónoma y es gerente operativa del Jardín Botánico. Y por eso digo que me parece que es interesante tener esta charla, esta conversación y contar un poco la historia del jardín, para qué está, si los objetivos realmente se han cumplido a lo largo de los años y también aprender a descubrirlo. ¿Cómo te va? Gracias por venir a Radio Sónica, un verdadero privilegio tenerte. Buenos días, gracias sobre todo a ustedes por invitarme y por interesarse en el jardín. Y bueno, me encanta estar en un estudio radio, así que por eso acepté venir a acompañarlos directamente aquí. Bueno, contanos, ¿qué es el Jardín Botánico para no solo el porteño, sino aquellos que están en el interior del país y vienen a Buenos Aires y dicen, ¿dónde voy? Bueno, al Jardín Botánico, ¿por qué no? Para empezar, es uno de los lugares más lindos de la ciudad de Buenos Aires, no tengo ninguna duda de eso. Y entonces, a la primera vista de todos y a los ojos más inexpertos o que se ocupan de otras cosas, es un lugar bellísimo para visitar. Tranquilo, pacífico, a pesar de que está en el medio de Palermo y en el medio de esas avenidas tan transitadas. Si uno está en el medio del jardín, puede hasta inclusive abstraerse de todo el sonido exterior y escuchar los pájaros y escuchar hasta el sonido de las hojas cuando se mueven con el aire. Entonces esa es la primera impresión que cualquier visitante recibe. Cuando tenés algunos intereses más allá de lo que es lo estético o lo que es la calma o la tranquilidad, el jardín botánico tiene un objetivo central, que es el de la investigación y la conservación de biodiversidad, y un segundo objetivo, ambos casi en un mismo nivel de importancia, que es la educación. Entonces, en nuestro jardín, siempre digo, se apoya sobre 3 patas principalmente en sus actividades y sus proyectos, y todos giran siempre en torno a eso. Uno es el disfrute de los vecinos o de los turistas, y las otras 2 súper importantes, la educación y la conservación de biodiversidad. Esos objetivos obviamente fueron fundacionales, me imagino, de Carlos Taiz, que tengo entendido que trabajaba o vivía en el mismo lugar donde vos estás trabajando en estos momentos, en esa casona tan linda que está. Es cierto, creo que tenía su cocina donde yo tengo hoy mi oficina. Interesante. Estuvo unos años desde que el gobierno nacional, porque haciendo un poquito de historia, el predio era un predio nacional. En aquel entonces la municipalidad dependía del gobierno nacional. El predio, primero que nada, fue como una especie de campo experimental del Departamento de Agricultura, y la casa fue construida justamente para albergar las oficinas del Departamento de Agricultura. Agricultura se muda al bello edificio que tiene ahí en Paseo Colón y ocupa la casa el Museo Histórico Nacional, el que hoy funciona en Parque Lezama. El Parque Lezama, sí. Claro. Y entonces, pero mientras el museo estaba en la casa, Taí ya había logrado que le cediesen a la ciudad o a la municipalidad el terreno, el presidente de la Nación, y empezó a plantar sobre un terreno que ya estaba plantado, como verás, porque si era de la Dirección de Agricultura. Entonces hay algunos árboles que creemos que son anteriores a la llegada de Carlos Taiz al Jardín Botánico. El Jardín Botánico lo crea como una especie de lugar de experimentación y de colección. En ese momento no solíamos los argentinos viajar tanto y había que hacer conocer las plantas de todo el país a los ciudadanos de Buenos Aires, porque no salíamos tanto y no éramos tan conscientes de nuestra flora, pero él tiene una especie de idea enciclopedista, que era la del momento, que es que un jardín botánico debía albergar cuantas más especies fuera posible. Entonces hizo una plantación muy densa, que no tiene nada que ver con la que hay hoy, de especies de todo el mundo. Entonces dedicó una parte a las especies del mundo y una parte a la flora argentina. Tenía entendido en un punto que eso no fue tan positivo porque muchas especies se terminaron muriendo, ¿no? Claro, cuando uno ve los planos, algunos que si me logramos... equivoco, por favor, No, es verdad. Cuando uno ve los planos, algunos que nos han quedado originales de plantaciones,
había una especie al lado de la otra, pegaditas, claro. pegaditas, pegaditas. Como cuando vos plantás un jardín y querés verlo lleno enseguida y pones un montón de, Sí. un montón de plantas todas juntas. Cuando empiezan a crecer todas, Claro. unas se matan a las otras. Claro, es la competencia natural. Entonces, de algo así como en aquel entonces dicen los antiguos escritos, que había algo así como 5.000 o 6.000 ejemplares, quedan 1.500. Claro. Claro. Entonces, esos 1.500 fueron los más fuertes y los que crecieron solos, porque los pájaros pues, los fueron diseminando. Tenemos el caso de muchos individuos que han crecido en lugares que no les corresponde por el diseño original. Entonces, y lo que han quedado sobre todo son árboles, que son los seres más fuertes y más resilientes, mucho más que los humanos y que cualquier otro animal. Entonces, nos han quedado algo así como 1.500 árboles, a los cuales hemos agregado algunos más, tratando de mejorar la colección científica, y eso lo convirtió en un arboretum. ¿Qué es un arboretum? Una colección de árboles. Ah, perfecto. Difiere un poquito de un jardín botánico. Un jardín botánico tiene colecciones de muchos tipos de hábitos de crecimiento, desde plantas anuales, herbáceas, arbustivas, arbóreas, trepadoras. El nuestro es básicamente una colección de árboles. Tenemos otras cosas, por supuesto. Eso lo convirtió en un arboretum que hoy día tiene certificación internacional como arboretum nivel 3, que es casi el máximo. Nos falta un poco de investigación científica para llegar al 4. Si nos tenemos que comparar con otros países de la región, ¿cómo está nuestro jardín botánico? O sea que hay jardín botánicos en varios lugares de Latinoamérica. Sí, conozco claro. el de Río de Janeiro, que es muy En lindo Latinoamérica también. hay cerca de 300 y en el mundo hay algo así como 3.000. La mayoría de ellos en el hemisferio norte. ¿Y cómo estamos frente a eso, digamos? En algunos casos estamos muy bien y en otros casos estamos muy mal. Y bueno, vamos empatando. A veces me siento muy orgullosa cuando visito otros jardines botánicos del nuestro, Claro. y otras veces tengo una sana envidia, sobre todo por la cantidad de financiamiento, que es una consecuencia directa de la importancia que le da quien sea que lo maneja. O sea, independientemente de quién depende estructuralmente el jardín botánico. Hoy depende del gobierno de la ciudad. Hoy Igual para depende que del la gente gobierno de la sepa, ciudad, ¿no? Sí, ¿verdad? depende del gobierno de la ciudad, depende de la Dirección General de Áreas de Conservación, que está dentro de la Secretaría de Ambiente. Pero independientemente de que un jardín botánico dependa de un gobierno, de una universidad, a veces son inclusive privados, o de estructuras gubernamentales más pequeñas, siempre es importante la importancia que le da a la existencia del jardín botánico, quien tiene esta responsabilidad de regirlo y la capacidad de decisión sobre los fondos y lo demás, hacia la gestión. O sea, Entiendo. no se puede gestionar si uno no logra generar en las autoridades la importancia que esto tiene. Para nuestros visitantes, les decimos, es gratuito el ingreso al parque, no es que hay que pagar una entrada como tal vez en otros parques, y el horario de visita. Bueno, en cuanto al precio de la entrada, hay casos en el mundo muy diferentes. Sí. Hay algunos jardines gratuitos, pero en la mayoría se paga sí, una, sí. A veces pequeña, contribución, una contribución otras veces con diferencias sí. para determinar, o sea, por ahí si tenés grupos, pero siempre se paga, por lo menos sí. en el exterior se paga. Sí, pero por ejemplo en el Jardín Botánico Real de Madrid es gratuito. O sea, hay casos, en el nuestro ha sido siempre gratuito. Y en los horarios de visita. Solo los lunes tenemos cerrado el jardín, porque es los días que se hacen trabajos de mantenimiento más pesados, donde el público podría correr algún riesgo y demás. Pero para trabajar con mayor tranquilidad, esto no quiere decir que no trabajamos todos los días de la semana. De martes a domingo está abierto al público, de martes a viernes abrimos a las 8 de la mañana, y cerramos ahora ya empezó nuestra temporada otoño-invierno, a pesar de las temperaturas, cerramos a las 6 de la tarde. Y en primavera y verano cerramos a las 7. Bueno, tocaste un tema que es importante charlar, porque lo estábamos charlando también fuera del aire, el tema de las temperaturas que van cambiando, cambio climático, lo tenemos todos bastante claro a lo largo de los años, esta realidad negativa que estamos viviendo. ¿Cómo se ha ido modificando el jardín botánico y las plantas y su ciclo, que vos, además como ingeniera agrónoma, me imagino sabés, de forma negativa o positiva para algunas, no sé?
Bueno, hay algo que te puedo contestar intuitivamente y hay otra cosa que no puedo contestarte porque estamos recién estudiándola como corresponde y en profundidad. Nosotros instalamos, es el único caso en el país, una estación meteorológica dentro del Jardín Botánico para tener datos muy certeros de lo que pasa en nuestras condiciones climáticas, que no es lo mismo que las 2 estaciones meteorológicas que usamos, que son Aeroparque y Villa Urtuza. A pesar de que nos dan una señal aproximada a lo que pasa en la ciudad, no es lo mismo que medir dentro del Jardín Botánico. Con esto lo que hacemos es estudiar la incidencia de los índices climáticos extremos, como temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas o precipitaciones demasiado ¿Desde cuándo se hizo esto? Tiene 2 meses y medio la estación de servicio, la estación meteorológica, y tenemos ya una aplicación interna por el momento. Esperamos poder ponerla en la web en alguna circunstancia para poder comparar los datos de temperatura con los nacionales, con los que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional, y poder determinar si estas diferencias afectan la fenología, que es lo que vos llamás ciclos, de las especies. Esto lo comenzamos a hacer a raíz de ser fundadores de la Alianza de Jardines Botánicos por el Cambio Climático, que es mundial. Fuimos uno de los jardines fundadores, 10 jardines del mundo, y a partir de ahí empezamos a poner en todos nuestros proyectos el componente climático, ¿no? No hemos notado desde lo científico variaciones que se salgan de los estándares en las plantas, pero sí desde lo instintivo vemos floraciones mucho más largas, foliaciones mucho más largas, o sea, las hojas tardan más tiempo en caer de los árboles. Se da una cosa significativa: por estas olas de calor que tuvimos en el verano, los árboles empezaron a perder las hojas mucho antes. Mira, claro. Entonces veías todas las calles llenas de hojas secas, y ha motivado unas notas que me hicieron también en otros medios. ¿Por qué? Porque la planta se defiende, se desprende de parte de su superficie transpirante para poder sostener la poca agua y la altísima temperatura que estábamos teniendo. A priori uno piensa que las plantas se defienden mejor que tal vez la vida humanos, animal, ¿no? Y que los propios humanos. Tienen recursos. Claro. Nosotros prendemos el aire acondicionado cuando tenemos la bendición de tenerlo, y ellas, como no pueden moverse de habitación, o por lo menos no lo hacen rápidamente, se desprenden de aquellos órganos que molestan, digamos, que son tan útiles en otra situación. En el momento de altísimas temperaturas logran así aprovechar la energía. José, por favor. Graciela, ¿qué cantidad de gente tienen, por ejemplo, para atender todo el jardín? Bueno, menos de la que necesitamos. Puede parecer mucha, pero es menos de la que necesitamos. Yo les contaba la cantidad de, digamos, las áreas de trabajo que tenemos. Sí. Y el horario de apertura que tenemos, o sea que tenemos atención al público durante muchas horas. ¿Y qué grupo etario es el que tienen, por ejemplo? ¿Cuál es el que atiende, digamos, las necesidades del...? De todas no hablo de la parte administrativa, sino precisamente de las operativas. Exacto. Bueno, tenemos jardineros. Nuestros jardineros son muy especializados, no son cualquier jardinero. Tenemos jardineros desde 22 años. Eso quería saber, me interesaba. Hasta, no voy a decir la edad de los mayores, no importa, pero... porque después me van a retar, pero gente que ya cumple largamente 40 años de servicio en el Jardín Botánico. Qué interesante. Sí. Julio. Sí, Graciela, habías mencionado fuera de aire que como elemento terapéutico era importante también, ¿no? La relación que genera, yo digo, a veces peleo un poco con las opiniones contrarias, porque la gente dice: me tienen que cortar los árboles, o porque me da alergia, o porque me hace estornudar, o porque tengo que barrer la vereda, y uno se pregunta a quién no le gustan las plantas, y la verdad que hay gente que parece detestarlas, pero por suerte son los menos. A la mayoría de la gente nos gustan las plantas y nos transmiten, como todo ser vivo, así como cuando tenemos mascotas, nos transmiten algo indefinible que interviene en nuestra forma de ser. Yo siempre digo, la gente que se dedica a las plantas, inclusive profesionalmente, siempre es buena gente. Y en nuestro estado de ánimo también, ¿no? Porque vos las ves crecer, las ves como... Entonces, son desafíos. Una pregunta muy tradicional de cuando yo hacía radio ¿y hay que hablarles?
Ah, claro. Y Yo entonces, les hablo. claro, Sí. yo ser contestaba, viviente. uno tiene que hacer lo que le salga Claro. con sus plantas. Si te sale hablarle, hablale. Y sí, no es que va a crecer mejor No, porque le no, estás pero- hablando, No, no. aunque ya hay varios ensayos que están mostrando las reacciones emocionales de las especies, pero ¿qué pasa? Vos le estás hablando y mientras tanto le sacás la hojita seca, le cortas una parte fea, le pones un poquito de fertilizante, Ujú. te fijas si está bien regada. Claro. Entonces lo que estás haciendo es un cuidado acompañado de palabras, Ujú. ¿no? No es solo la palabra, porque yo a veces me enojo con las plantas cuando no florecen o cuando no crecen como debieran, pero Bueno, nos pasa, claro. hablales todo lo que quieras. Y No te también van a contestar, pero también sí la van sat- a responder. También la satisfacción que te produce cuando ves una que por ahí se está muriendo y lograste Y revivirla. eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Sí. Empezás todos los días a controlar cómo está eso. Eso es fabuloso. Es cierto, no hay duda que es terapéutico, tanto la jardinería como a veces solo tocar la tierra y estar trabajando en trasplantes o sembrar semillas. Yo misma, cuando quiero salir un poco la gerencia tiene un montón condimentos de todas partes, Sí, pero yo me- no puedo evitar ser agrónoma y que me guste la tierra, Claro. y que me guste Exacto. el cultivo de las plantas. Trabajás. Sí, entonces yo misma voy y hago gajos cuando Qué estoy bueno. muy nerviosa y me quiero Claro. salir de algún obstáculo o problema. ¿Hay hago eso. cursos para la ciudadanía en general que se dictan, se dan? Hay charlas, nosotros talleres? damos talleres, pero son arancelados. Ok. Porque nosotros tenemos una asociación de amigos Ok. que trabaja para recolectar fondos para ayudar a nuestro mantenimiento Ujú. y nuestro bienestar. Buenísimo. Digamos, que nos ayudan a comprar muchas cosas que necesitamos, a comprar insumos y demás, y inclusive a llevar adelante grandes proyectos como el que estamos haciendo ahora, que es un centro de interpretación botánico Ujú. que no tiene el jardín y lo estamos armando. A eso ayuda la Asociación de Amigos. Entonces, los talleres que dan con profesores externos Ujú. se dan en el jardín, pero tienen arancel. Bien. Y hay de muchos temas. Yo les recomiendo, quienes están interesados, nos siguen por Instagram o por Facebook o se Totalmente. acercan al jardín donde hay una agenda donde pueden averiguar todo. Déjame preguntarte algo más macro de la ciudad que tiene que ver con la época de alergias, los famosos plátanos. Nos hemos dado cuenta, a lo mejor los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento que se plantaron no era lo ideal, no era el árbol ideal. Hemos aprendido de eso, se está haciendo alguna reconversión de las plantas. Contame un poco lo que vos ves a nivel macro, ¿no? Tal Bueno, vez sin no, estar- yo no me ocupo del arbolado Lo sé, de lo alineación, sé. pero soy especialista Lo en sé. arbolado, así que puedo contestarte, pero es solo mi Sí. punto de vista. No coincido con esto de que el Ujú. árbol no es bueno. Ok. Ni coincido con el tema de que no hubiese alérgicos cuando se plantaron, Claro. ¿no? También había alérgicos. Las alergias crecen en las ciudades a medida que se produce concentración de población, Ok. algo que es indudable e inevitable a este Ujú. punto. Se supone que el 70% de la población del mundo va a vivir en ciudades de acá a 50 años o algo Ujú. menos. Pero no es por culpa de los plátanos. O sea, las alergias suben, yo misma tengo un Ujú. montón de alergias, por diferentes cosas, por rango etario o por presencia, porque tenés mascotas en tu casa, porque hay Ujú. una altísima presencia de ácaros, Ácaros, en sí. todos Es lados, en todos lados, verdad. y que son muy alergógenos. Vamos a las plantas. El césped es mucho más alergógeno que un plátano. Ok. Un fresno es más alergógeno Que que un un plátano. Y nosotros tenemos mayoría de fresnos. Pero estamos hablando de pólenes, Ok. ¿no? Poca población es alérgica o tiene comprobado que es alérgica a los pólenes. ¿Qué pasa con el plátano? ¿Por qué es tan maldecido por A ver, todo el mundo dale. y tiene tanta prensa negativa y demás? Porque produce, primero, cuando brota, las hojitas Ujú. bebés, digamos, para que se entienda, tienen unos pelitos muy Ujú, chiquititos ujú. Blancos que los va como soltando Sí, al sí. aire, y esto nos puede causar como un Alguna daño, irritación, alguna sí. irritación en los ojos, Sí. una irritación en la nariz. Invisible, nadie se da cuenta que eso sucede. Lo que pasa es que empiezan a brotar los plátanos y empiezan con ese problema y no saben por qué. Eso se llama rinitis por contacto, ¿no? Ujú. No es una alergia directa, Ok. sino que te molesta en los ojos, te molesta en la nariz. Y el otro es cuando explotan o se largan los
frutos, que son esos especie de plumeritos marrones que vuelan por todos lados y llenan y ensucian. Yo entiendo que da trabajo, que hay que limpiar y demás, y la gente cree que todo eso se lo está aspirando, y bueno, algunos se lo estará aspirando, pero se te puede clavar en un ojo, te podés sentir algo en la nariz, es cierto, puede ser molesto, pero no es una alergia. Okay. Y dura 2 semanas, digamos. Me parece genial que lo hayas desmitificado, claro, ¿no? Siempre los defiendo, a pesar de que hay mucha gente que los odia y me ataca a mí por eso, ¿no? Pero siempre los defiendo porque es un fantástico árbol urbano. Okay. Estuve en Montevideo la semana pasada y toda la ciudad está arbolada completa, toda completa. Y aunque estuve con el director de Jardín Botánico, allá le digo, ¿se queja la gente de los plátanos? Sí, un poco se queja. Pero a nadie se le ocurre pedir que saquen todos los árboles de Montevideo para cambiarlos por otro. Y hay otra cosa que se maneja últimamente a nivel internacional, es que hay que cuidar muchísimo los árboles grandes que hay en las ciudades, no sacarlos. Digamos, bueno, cuando representan un riesgo, cuando están por caerse, por supuesto, pero cuidarlos muchísimo por su calidad de retentores del carbono. Okay. Hay toneladas, miles de toneladas retenidas de carbono en esos troncos. Y si nosotros sacamos esos árboles, liberamos otra vez el carbono a la atmósfera, con las consecuencias en cambio climático que eso trae. Para finalizar, otro de los árboles que gustan mucho, un árbol que gusta, es el jacarandá. Sí. En la ciudad de Buenos Aires. Sí, que también... árbol símbolo de la ciudad de Buenos Aires, Exacto. no porque sea nativo. Otra cosa que yo explico... Eso te quería preguntar, no es nativo, es traído. No es nativo de la ciudad, claro. Es nativo de la selva en Tucumán, Exacto. del sur de Brasil. Hay una gran discusión. Yo siempre digo, casi ningún árbol es nativo de acá. No. Es tan exótico uno que vino de España como uno que viene de Tucumán, y se me enojó un tucumano Era el otro una día. Zona de arbustos, no, pero se me enojó, dice, claro. Pero recién me doy cuenta de que Tucumán está fuera del país. No es lo que estoy diciendo. Son de otra ecorregión, Okay. ¿no? Estamos hablando de ecología y no de límites políticos. La naturaleza no admite ni acepta ni es condescendiente con las divisiones políticas de ningún tipo. Entonces atraviesa las divisiones políticas sin problema. Entonces son de los árboles que tenemos en la ciudad, por más que pertenezcan a nuestra flora nativa de la Argentina, pertenecen a la flora argentina, no son nativas de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera de la provincia de Buenos Aires, salvo algunas excepciones. Pero para decirlo entonces, la ciudad de Buenos Aires no tenía árboles grandes para la llegada de los españoles. No tenía. Era un lugar francamente de césped, con lo que llama selva en galería, que bordeaba los arroyos y los ríos, donde había chalchales, había sauces, había liso de río, había algunos árboles, sauce criollo, ¿no? No el sauce llorón, algunos ceibos, pero digamos, todo en general una selva baja, de baja estatura, y que bordeaba los cursos de agua. No había en el territorio, en el extenso territorio de La Pampa, árboles. La verdad que ha sido un placer charlar contigo, realmente un gran placer. lindo. Los invitamos a todos nuestros oyentes a seguir en las diferentes redes sociales al Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Tais, y bueno, obviamente a su directora también, Graciela Barreiro, que además van a poder seguir las vicisitudes de dónde seguirla cuando subamos la nota a la página de la radio. Así que gracias, Graciela. Les agradezco a ustedes. La verdad que ha sido un verdadero placer. Es lindo hablar de cosas lindas, de buenas noticias, y la vegetación es linda. Es una buena noticia. Necesaria es. Graciela Barreiro en Radio Sónica. Desde Buenos Aires, Argentina, y para todo el mundo,